Pero más allá de esto, quería hablar un poco de lo que hay dentro de los BRICS, dentro de los países que ya forman parte de los BRICS, esos 5 países. Porque es verdad que desde China, escuchábamos ayer que se dice o se pide, ¿no?, que los BRICS sean una especie de rival del G7, pero hoy, por ejemplo, Lula da Silva, en una comparecencia que ha hecho en redes sociales al llegar allí a Sudáfrica, ha dicho que no quieren suponer un desafío para el G7 o para Estados Unidos, que simplemente quieren convivir, pero organizados. ¿Qué os parece esta diferencia de opiniones que hay entre estos dos? Voy con Jorge, perdón, porque sé que se tiene que ir en 3 minutitos, así que quiero darle paso al primero y enseguida voy con Eduardo. Jorge. Me parece normal, como he dicho antes, siendo los BRICS como son, una asociación de intereses comerciales sin ninguna estructura pesada y poderosa detrás y con cada uno de los miembros originales con estructuras políticas y económicas diversas, ¿no? Yo no lo vería, no esperaría de los BRICS, ni ahora ni en el futuro, que actuara con una visión única sobre los problemas del mundo, pero lo importante es que la realidad de los hechos es la que se está abriendo paso. Y por mucho de que unos hagan unas declaraciones en un sentido o en otro, lo que el mundo está observando es que el liderazgo hegemónico de los Estados Unidos, con la ayuda de sus aliados occidentales, que se materializaba a través del sistema en lo económico de Bretton Woods y en lo militar y de seguridad a través de la Alianza Atlántica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, está resquebrajándose y están surgiendo otros focos de poder alternativo, aunque no se llamen por ese nombre, que en la práctica están creando relaciones políticas, de seguridad, económicas, comerciales y de inversión distintas. Y cada uno, como el que entra en un restaurante, de todos los miembros actuales de BRICS y los que puedan llegar en el futuro, abrirán la carta de los BRICS y escogerán aquellos platos dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno de los países en cada momento determinado, ¿no? Jorge, sé que en un minutito te tienes que ir, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, hoy un placer. En Todo es Geopolítica y como siempre un placer tenerte. Vamos con un poquito de retraso, nosotros no, desde la cumbre de los BRICS, porque se esperaba que a 10 ya comenzaran esas comparecencias. De momento no tenemos ninguna, pero vamos a seguir un poco con este análisis de lo que pasa dentro de los BRICS, de esas diferencias de opiniones que hay sobre si los BRICS tienen que ser un grupo de países rivales al G7 o si no tienen que desafiarles en absoluto. Eduardo. Bien, yo creo que la Organización de Países No Alineados ya se inventó hace mucho tiempo, ¿no? Y sabemos cómo terminó. Al final los intereses pues no son políticamente siempre coincidentes. Yo no espero de los BRICS algo mucho más de lo que ha señalado Jorge. Yo creo que precisamente es esa flexibilidad y ese foro, sobre todo con una dimensión económica más que política, es lo que más posibilidades tiene de prosperar. ¿Qué más podemos decir? Podemos señalar también un detalle muy importante, y es que desde dentro de los BRICS hay un dato del que no se ha hablado mucho, que creo que es muy relevante, y es saber qué país musulmán va a ser el que se alce con el liderazgo de ese inmenso bloque que es el mundo islámico, ¿no? Tradicionalmente ha habido 3 países que competían con ello: Irán, Arabia Saudita, Egipto, ahora se suma Indonesia, como Pakistán, por supuesto, como el país más musulmán más poblado de la Tierra, pero claro, mientras esté la India no va a ser Pakistán. Ahí hay un juego muy interesante también en una segunda línea que es importante tener muy presente en este momento. Por otro lado, también es bastante reseñable el hecho, y vamos a estar muy atentos, de que China esté pujando por ser realmente el gran líder de esta organización. En principio, vamos a señalar con intereses económicos comunes. A mí me recuerda, y es propio de cualquier etapa de inicio, de cualquier voluntad política a largo plazo, me recuerda la frase de la Compañía de las Indias Orientales cuando desembarcó en la India a principios del siglo XVII, ¿no?
trade not territory, queremos comercio, no queremos territorios, pero bueno, estamos viendo que ya hay países que están viendo que no tienen más remedio que una presencia física como puede ser China y Rusia, y eso nos llevaría a hablar de lo que está pasando ahora mismo en África, que tienen que mirar también más allá. Ezequiel, ¿qué te parece esa diferencia de opiniones que hay entre China y Brasil, por simplemente centrarlo en dos países, porque son los que de momento se han pronunciado al respecto, sobre cómo tienen que actuar los BRICS, bueno, pues en comparación con Estados Unidos o con el G7? No te escuchamos, no sé si soy yo, pero creo hola, que... hola. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entre las características de los BRICS aparece la posibilidad de la confluencia de intereses a pesar de la existencia de contradicciones entre los países. Y en ese sentido no debemos cometer el error de realizar un análisis de los BRICS a partir de las categorías de análisis actuales basadas en las instituciones o basadas en el orden surgido posterior tras Bretton Woods, ¿no? Tras la conferencia de Bretton Woods y los acuerdos de Bretton Woods. Ese acuerdo de Bretton Woods, ¿qué estableció? Instituciones fuertes, con hegemonía fuerte, con intereses compartidos y con un otro, ¿sí? En su momento ese otro, la Unión Soviética y el bloque tras la cortina de hierro, bueno, después colapsó y apareció un mundo unipolar, pero también con reglas muy claras, con un líder muy claro, con instituciones muy claras. Los BRICS presentan una lógica distinta, pero no la presentan los BRICS en sí, sino que la tendencia imperante frente a la crisis de ese viejo orden mundial, la tendencia en ciernes de este nuevo orden mundial está caracterizada por la multicentralidad, la capacidad de establecer distintas áreas de influencia con intereses comunes, también con tensiones, pero interrelaciones alrededor de intereses comunes, sin una hegemonía única o múltiple, 1, 2, 3 actores hegemónicos, sino relaciones más fluidas. Y eso aparece tanto en las declaraciones de los mandatarios incluidos en el BRICS, como en sus posiciones, como así también incluso en los países, en los candidatos al ingreso al BRICS. De ahí que puedan participar, o que no solo puedan participar, hayan solicitado el ingreso Arabia Saudita e Irán a la vez. Ambos solicitaron el ingreso y muy probablemente ambos van a realizar tarde o temprano el ingreso. Dos países hasta hace poco tiempo enemistados, hasta, bueno, la mediación de China, pero aún así como las dos potencias regionales hegemónicas en el mundo islámico. No obstante ello participa también como candidato al ingreso Bangladesh. Bangladesh, un país con fuertes tensiones con la India, incluso Pakistán también realizó declaraciones o líderes pakistaníes referentes a la posibilidad del ingreso, aunque aún no presentaron una solicitud. Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos países con tensiones, conflictos entre sí, no obstante lo cual, a pesar de lo cual, pueden participar en o podrían eventualmente participar, presentaron sus solicitudes de ingreso en esta institución, porque esta institución responde a la tendencia del nuevo orden mundial en ciernes de multicentralidad. De ahí, Marta, esas divergencias. Las divergencias en el futuro, por lo menos si efectivamente el viejo orden mundial tarde o temprano desaparece y en su lugar aparece otra cosa, bueno, en esa otra cosa vamos a presenciar relaciones mucho más fluidas, mucho más complejas, tensiones y conflictos también, ¿sí? Pero alrededor de distintos centros de influencia, interdependencias y tensiones a la vez, por eso caracteriza también a los BRICS.
Hemos hablado antes de cuál sería el primer país en entrar a formar parte de los BRICS. Decíais algunos de vosotros, Jorge, me parece que era, no sé si era Ezequiel o era Eduardo el que estaba de acuerdo con eso, Ezequiel en este caso. Pero ¿qué y cuántos países deberían entrar a formar parte de los BRICS para que pueda ser un bloque suficientemente potente como para rivalizar con el G7? De momento son 5 y son 5 países bastante importantes en lo que es el llamado sur global, pero ¿qué otros países? Decíais Arabia Saudí, al final es un agente también, un país importantísimo en lo que es Oriente Medio. ¿Algún otro país de América Latina que pudiera ser muy relevante a la hora de introducirse en los BRICS, Eduardo? Bueno, Argentina es uno de los países, esto lo sabe Ezequiel, que se han señalado que están interesados. Vamos a ver si la evolución política del país pues permanece en esa línea. Yo creo que es el país con más chance para entrar a formar parte dentro de lo que son los estados latinoamericanos, ¿no? Hay otros países muy importantes como son Turquía, por ejemplo, que se está moviendo muchísimo a nivel internacional en negociaciones. Lo estamos viendo en los recientes conflictos a los que estamos asistiendo. También se ha pensado Egipto, es ese país que nunca renuncia antes lo señalaba, ¿no?, a liderar, aunque sea moralmente, el mundo islámico. De alguna forma, siempre ha capitalizado todos los movimientos en la zona. Yo creo que, insisto, el hecho de que se incorporaran más países restaría fuerza a la capacidad operativa de este club restringido, ¿no? Además que ya empezaríamos a entrar en una regla de Pareto demasiado marcada, o sea, el 20%, es decir, los 5 padres fundadores supondrían el 80% de todo lo que se moviese en términos económicos, políticos, etcétera, y el otro 80% se limitaría a aportar un 20%, ¿no? Es bastante complejo. Yo creo que habría una asimetría muy grande. Esto, como siempre, es imprescindible reunir una serie de características. Irán las tiene. Irán es una gran potencia económica, probablemente también ya nuclear, etcétera. Arabia Saudí, por supuesto, tiene un enorme capital y una enorme fuerza y un enorme ascendiente sobre el resto de los países islámicos, pero ya empezar a abrir la mano a esas decenas de países que quieren entrar sin más, yo creo que sería un error si lo que se pretende es que esto se perpetúe y se proyecte en el tiempo. Bueno, súper interesante eso último, ¿no? Que sería un error dejar entrar a demasiados países. ¿Estás de acuerdo, Ezequiel? Que presenciemos... No, yo te quería responder por otro lugar, en realidad. Puede que presenciemos inicialmente también una expansión de los países incluidos en el Banco de los BRICS, el denominado Nuevo Banco del Desarrollo, sí, antes que un ingreso formal a los BRICS como institución. Y eso generaría sentido de diversas maneras. En realidad, los BRICS aparecen en preparación, y China también como el gran motor de los BRICS, todavía aparecen en una fase de preparación para la asunción de un rol global mucho más fuerte en el ámbito financiero. En el ámbito económico ya presenta esas características, ya aparece como la segunda o la primera economía del mundo. En el ámbito militar todavía no, pero con el aceleramiento de los tiempos políticos a partir de la guerra en Ucrania, bueno, presenciamos ahí también una carrera avanzada de China junto a Rusia ahora hacia su militarización o hacia la maximización de su poderío militar. Todavía parece pendiente la decisión de China o el momento en el cual China determine que va a realizar una intervención en las finanzas del mundo mucho más fuertes, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, básicamente a través del reemplazo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como institución
institución financiera de última instancia, ¿sí? Para los estados, cuando la economía de un estado aparecen problemas o colapsa, ¿a quién llaman? Bueno, a las instituciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. China, si bien podría ya mismo aparecer como un prestamista de última instancia alternativo, todavía no realiza ese paso. No realiza ese paso porque eso determinaría el inicio de un enfrentamiento directo completamente, y porque China naturalmente por ahora participa también en el Fondo Monetario Internacional con un porcentaje muy pequeño, con demandas de una participación en el capital mayor, pero todavía con un papel secundario debido al poder de veto de los Estados Unidos entre los accionistas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, a través del nuevo Banco de Desarrollo podría China realizar esos primeros pasos pronto, participando otros países endeudados, países en problemas, la Argentina, por ejemplo, pero no el único, Egipto también, curiosamente los dos candidatos al ingreso, generar a partir de ahí un ingreso de China y bueno, y de todos estos países a la escena financiera, a la estructura financiera como paso previo a el ingreso político y la institucionalización política de todos estos cambios. Entonces, puede que realicen ese primer paso. De hecho, ya en este banco ya participan otros países, no solamente participan los BRICS, sino que también participan como miembros otros países como Uruguay, como Emiratos Árabes Unidos, pero ninguno de trascendencia financiera, en el sentido de ninguno aparece endeudado con el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo la Argentina, a partir de lo cual una intervención de este banco determinaría un quiebre en las reglas del sistema financiero internacional en cuanto a las crisis y a los salvatajes. Entonces, esa es una de las posibilidades también, que en lo político determinen esta vez los criterios de ingreso político, pero antes de eso ya realicen avances con el ingreso a este banco y naturalmente con una expansión de su capital, porque por ahora los 40.000 millones de dólares a disposición de este banco representan todavía algo simbólico con respecto a lo que debería en algún momento alcanzar si quiere verdaderamente generar una alternativa a las instituciones financieras de Bretton Woods, ¿verdad?